¿Escuchaste bien? My Little Pony va a tener una película live action. No es broma. No es un rumor. Es oficial. Y aunque no sabemos casi nada, el solo hecho de imaginar a los ponis en el mundo real ya tiene al fandom dividido. Así que en este video te explico todo lo que se sabe hasta ahora, las teorías, preocupaciones, y lo que podría salir bien, o muy mal. La bomba la soltaron medios como Variety y People. Amazon MGM Studios, junto a Hasbro Entertainment, están desarrollando la primera película live action de My Little Pony. Sí, por primera vez, los ponis dejarán de ser animados para vivir en carne y hueso, o bueno CGI. No hay fecha confirmada, no hay director, ni actores, ni guión público. Solo sabemos que está en desarrollo. Eso sí, el anuncio fue completamente oficial. Esto no es fanfic, esto va en serio. Aquí viene el gran misterio. ¿Será una película basada en la generación 4, la magia de la amistad, con Twilight, Rainbow Dash y compañía? ¿O será sobre la generación 5, como en la peli de Netflix con Sunny Lizzy? Algunos dicen que la G4 tiene más peso, porque es la más famosa y la que hizo explotar a los bronies. Pero también existe la posibilidad de que sea algo completamente nuevo, con personajes originales. No hay ninguna pista oficial. Por ahora, todo está en el aire. Si fuera de la G4, sería un regreso enorme para muchos fans que crecieron con Twilight, Rainbow y compañía. Pero si deciden irse por la G5, también hay oportunidades, porque podrían expandir la historia de Sunny, Hitch y Sib de una forma más madura. Aunque hay división en el fandom, no se puede negar que ambas generaciones tienen cosas que aportar si se escriben bien. Obviamente, el fandom explotó. Algunos están súper emocionados. Imagínate ver a las main 6 en CG, y en un mundo real, tipo Sonic. Esto puede ser el renacimiento de MLP. Pero otros están preocupados o directamente en negación. Esto nadie lo pidió. Me da miedo cómo van a lucir. Recen para que no terminen pareciéndose a los primeros diseños de Sonic. Detective Pikachu funcionó bien. Sonic fue polémico al principio pero triunfó. Garfield fue una pesadilla. Con la tecnología actual, todo depende del diseño y del tono que elijan. Un mal CGI puede arruinar la magia, pero si lo hacen con respeto y buen gusto, podría sorprendernos. Aunque nos emociona, también hay que tener cuidado. El live action es un arma de doble filo. Si no se hace con respeto al material original, puede terminar como esas adaptaciones que todo el mundo olvida. Pero si logran capturar la esencia mágica de MLP, con una buena dirección artística y un guión sólido, puede ser una bomba positiva para el fandom, o hasta un renacer. Personalmente, a mí me encanta la G4, así que no puedo evitar tenerle cariño. Twilight, Pinkie, Fluttershy, todas ellas marcaron una época. Y sería épico verlas en live action, aunque sé que eso también pone la barra muy alta. La verdad es que tengo mis dudas, pero también una curiosidad genuina por ver qué harán. No todos los días se anuncia un live action de algo como My Little Pony. Personalmente, yo estoy más curioso que emocionado. O sea, no estoy totalmente en contra, pero tampoco es que esté gritando de emoción. Si me dieran a elegir, yo preferiría que esta película fuera de la generación 4, porque fue la que me marcó. La que me metió de verdad en el mundo de My Little Pony. Más que nada, lo único que espero es que la hagan bien. Que el CGI esté al nivel, que se vea increíble, que no caigan en hacer algo genérico solo por vender. Porque si esta película se hace bien, puede ser épica. Pero si la cagan, puede quedar para el olvido. Y aunque muchos aún no se convencen con la idea de un live action, la verdad es que esto podría ser una puerta abierta para que una nueva generación conozca My Little Pony. Puede que no todos estemos 100% convencidos, pero si esto está bien hecho, puede revivir el interés por la franquicia como nunca antes. Sería increíble volver a ver a los ponis en tendencia otra vez, sin importar la generación. Si te soy sincero, yo hasta preferiría que fuera un live action de Equestria Girls y no directamente de los ponis. ¿Por qué? Porque con humanos, el riesgo con el CGI es mucho menor. Si lo intentan con ponis en CGI y lo hacen mal, se puede ver horrible. En cambio, Equestria Girls tiene más potencial para adaptarse. Pero bueno, si al final deciden irse por la generación 4, solo espero que lo hagan con respeto y calidad. Porque si no, eso puede salir muy mal, porque si arruinan esto, van a despertar al fandom más intenso que ha parido internet. Bueno, eso es todo lo que sabemos, y lo que no sabemos, sobre la película live action de My Little Pony. ¿Ustedes qué opinan? Y si te gustó este video, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Hasta la próxima. Y esperemos que no conviertan a Pinkie Pie en una pesadilla.